Muy bien, pues, pues muchísimas gracias, profe Diego. Gracias, hola chicos, chicas, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez por aquí con ustedes. Ya el profe Diego y yo somos como el mole y el arroz, ¿no? Somos inseparables, casi, casi. Yo soy el mole porque estoy como más negrito, ¿verdad? Pero bueno, yo encantado aquí de compartir con ustedes, ¿no? De echar el cotorreo y todo. Muy bien, pero en esta ocasión pues tenemos una clase de lujo, chicos, chicas. Nos acompaña el doctor Lauro Zavala, un excelente teórico, un gran maestro en cuanto a la teoría literaria, investigador. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Ay, perdón. Nos acompaña también la doctora Paulina Torres Aguilar, directora de tutoría. Muy buenas noches, Pau, ¿cómo estás? Ahí está, Pau. Está apagado tu micrófono, Pau. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues para mí es un gusto, Jorge, estar en esta sesión, pero toda vez me siento más honrada toda vez que nos acompaña Lauro Zavala, que es doctor en literatura por el Colegio de México, pero además destacado investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, con una amplia trayectoria en la UNAM, en el posgrado de cine de la Universidad de Nueva York. Es decir, no podemos estar más contentos y más honrados en Prepa en Línea que con la presencia de Lauro Zavala, porque sus publicaciones y sus obras, además de su trabajo, son tan significativas que estoy segura de que van a contagiar a esta audiencia y sus palabras generarán un eco en cada uno de nuestros estudiantes. Gracias por abrir este espacio a los talleristas. Insisto, de verdad, no estoy siendo exagerada, me siento honrada por la presencia de Lauro Zavala y a quien saludo con mucho gusto en nombre de las autoridades del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, que aunque se escuche muy protocolario, es de todo corazón y con un agradecimiento pues muy particular hacia esta compartencia, este momento y pues le doy la más cordial bienvenida y le agradezco infinitamente y espero que esto sea un estímulo para los estudiantes y que lo escuchen con mucha atención porque escuchar a personajes como usted no siempre en la vida. Muchas gracias, Jorge. Te devuelvo la voz y el micrófono. Muchísimas gracias, Pau. Bueno, pues nada más para comentarte una probadita de todo lo que hace el profe, el doctor Lauro Zavala. Bueno, él ha escrito más de 250 artículos de investigación que se han publicado en los Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia y más países, ¿no? 15 países, 20 países, la verdad no sé cuántos. Eh, Sus trabajos han sido reconocidos y citados en más de 2.500 libros, en revistas especializadas, ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades del mundo, así como participado en congresos nacionales e internacionales, ¿no? Y sus publicaciones, algunas de ellas, se han traducido a diferentes lenguas, ¿no? Y pues como ya lo comentó la doctora Paulina, pues es un gusto, profe, doctor Lauro, tenerte nuevamente aquí con nosotros. Ya nos habías acompañado en una ocasión y fue un deleite escuchar esta cátedra. Pues te dejo con los chicos y por ahí, chicos, chicas, bien pendientes. Vamos a abrir al final una sesión de preguntas que seguramente tendrás preguntas muy interesantes para hacer al doctor Zavala. Todos tuyos, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación. Qué bueno estar aquí esta noche con todos y todas ustedes. Y bueno, efectivamente hay muy pocas personas en lengua española que hagan teoría de cualquier disciplina, ¿no? Y en particular en este caso en el terreno de la teoría literaria. Eh, Voy a dar una visión muy panorámica con algunos ejemplos sobre lo que podemos entender por cuento y en realidad los narratólogos, que son quienes estudian cualquier tipo de narración, cuando contamos una historia a un amigo o cuando leemos una historia en el periódico
o la oímos en la televisión o vemos una película, en realidad todos consideran que el cuento es una especie de material genético que se manifiesta en cualquier narración. Es decir, que si uno estudia el cuento, puede entender cualquier tipo de narración y todo el tiempo estamos contando historias para entender el sentido que tiene nuestra experiencia cotidiana. Así que voy a empezar por hacer una pregunta que parece muy sencilla, ¿no? ¿Qué es un cuento? Y hay distintos tipos de cuentos, que es de lo que voy a hablar, ¿no? No todos los cuentos son iguales, pero cuando hablamos digamos, del cuento, el cuento más tradicional, el más común, a eso lo llamamos un cuento clásico, porque clásico significa universal. Entonces, ¿qué es un cuento clásico? Pues voy a empezar por dar este ejemplo con una pequeña historia, en este caso de narrativa gráfica, de una historieta, de esta serie que se llama Baby Blues, una pareja que acaba de tener su bebé. Entonces aquí vemos al inicio de esta historia que en el momento en que se disponen a dormir, esta pareja decide que va a hacer algo que no sea precisamente dormir. Entonces él primero le dice a ella, tu cabello, tu cuello, tu piel, tus ojos, y en ese momento escuchan el llanto de su bebé y entonces ella le dice tu turno y él le contesta tu hijo, ¿no? Bueno, aquí lo que hemos encontrado son los elementos que aparecen en cualquier historia. Hay un inicio y hay un final. Y también hay un uso del tiempo, hay un espacio donde ocurre la historia, hay un narrador, que en este caso fue quien hizo la historia y el guión de la secuencia que acabamos de ver. Hay unos personajes, hay un uso particular del lenguaje, en este caso el lenguaje verbal, pero también el lenguaje de las imágenes. Y finalmente hay una ideología, es decir, una visión del mundo que propone cualquier narración. Entonces, cuando estudiamos el cuento clásico, el cuento universal, tenemos estas características que vamos a ver muy rápidamente, ¿no? El inicio, a este inicio clásico se le ha llamado un inicio catafórico. Esta palabra técnica viene de la tradición clásica que significa hacia abajo o hacia adelante. Por lo tanto, el inicio del cuento anuncia lo que va a ocurrir más adelante en la misma historia. Es decir, que el cuento clásico de alguna forma ya nos está contando desde el inicio una cierta secuencia de lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí sabemos que los personajes están en el momento en que van a dormir, pero deciden que no van a dormir precisamente, ¿no? Entonces, este es un inicio que llamamos catafórico, se nos anuncia lo que va a venir más adelante. Los otros elementos son igualmente importantes, ¿no? Es decir, tenemos un tiempo secuencial que va del inicio hacia el final. Tenemos un espacio que podemos llamar transparente porque es muy claro dónde ocurre la historia. Tenemos un narrador omnisciente, es decir, quien organizó la historia, conoce todo lo que ocurrió y podemos confiar que lo que nos está contando es efectivamente lo que ocurrió. Tenemos personajes en un momento que se ha llamado paroxístico, es decir, en un momento climático, en un momento donde ocurre algo que vale la pena ser contado, ¿no? El lenguaje es literal, es decir, que no aparecen ningún tipo de metáforas, y podemos llamar la ideología como pedagógica, es decir, es una historia que se sigue muy claramente desde el inicio hasta el final. Y cuando llegamos al final, aquí se cumplen todas estas características, ¿no? Es secuencial, es transparente, el narrador es omnisciente, los personajes están en un momento paroxístico, el lenguaje no es metafórico, y todo esto es muy pedagógico, muy claro. Y llegamos al tipo de final. El final de un cuento clásico es algo a lo que podemos llamar un final epifánico, que significa que en el final se resuelven los enigmas planteados a lo largo de la historia, es decir, se responde a la pregunta de qué va a ocurrir o qué ocurrió. Entonces, a esto lo llamamos epifanía, porque la epifanía es la revelación de, en este caso, una verdad narrativa, o a veces, por ejemplo, en un cuento policíaco, el final contiene la revelación de un secreto. Entonces, siempre se revela algo, y esa revelación se le llama entonces epifanía. Por lo tanto, el final clásico es un final epifánico, que responde a la pregunta, ¿qué es lo que merece que sea contado aquí, ¿no? Aquí tenemos este final donde se interrumpe lo que estaban haciendo o empezando a hacer con el llanto del bebé, y entonces después de este momento al que llamamos el clímax, viene el final.
¿no? Aquí tenemos del lado izquierdo el clímax que desencadena el final. Esta estructura que acabamos de ver fue ya estudiada por un teórico alemán desde fines del siglo XIX, Freytag, y hizo un triángulo para hablar de esta estructura dramática, ¿no? Que va de un inicio en calma a un aumento de la tensión narrativa hasta que llega al clímax que da paso al final, ¿no? Aquí vemos el clímax del lado izquierdo y eso da lugar al final. Entonces, este teórico hizo este esquema muy sencillo, ¿no? Va avanzando la historia, llega al clímax, que es el momento del llanto aquí, y llega a un final. Aquí tenemos distintas variantes de este triángulo, que podemos llamar el triángulo de Freytag, ¿no? Hay muy pocos modelos que tienen una correspondencia gráfica en la teoría literaria. Este es probablemente uno de los pocos que existen y, bueno, cuando he dado cursos en varias partes del mundo, casi nadie conoce este triángulo, pero de alguna manera lo refieren y lo están utilizando, aunque sea de manera intuitiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos este otro cuento de solo 3 líneas donde aparecen estos momentos, ¿no? El texto dice, le propuso matrimonio, ella no aceptó y fueron muy felices, ¿no? Entonces tenemos aquí en este cuento que se llama Enamorado, la primera línea crea la tensión, ¿no? Le propuso matrimonio y uno espera a ver cuál va a ser la respuesta. Pero viene el clímax, que es el hecho de que ella no aceptó y llega a la epifanía, ¿no? Fueron muy felices así, sin haber aceptado este matrimonio. Tenemos otras formas de representación metafórica del cuento clásico. Por ejemplo, aquí en México, Guillermo Samperio, un cuentista que dio más de 1000 talleres de cuento, escribió una guía para nuevos cuentistas. Este libro que se llama Después apareció una nave, ¿no? Como digo, se llama Recetas para nuevos cuentistas. Entonces hay una idea importante aquí, porque él señala que el cuento debe mantener una tensión que va creciendo, pero después tiene que llegar al clímax para llegar al final. Como Guillermo Samperio, este cuentista, era ingeniero del Politécnico, en esta guía él hizo este esquema que precisamente aquí se puede ver la precisión de un técnico, ¿no? De un ingeniero. Entonces, hay una serie de momentos donde cambia la tensión que va subiendo y va bajando, ¿no? Lo llama punto de distracción o punto de confrontación, ¿no? Y va subiendo y bajando la tensión, pero al final tiende a subir hasta que llega, si lo ven casi al final, al clímax, ¿no? Por ejemplo, aquí en el momento en el que ella no aceptó la propuesta de matrimonio o el momento en el que llora el bebé, y eso da lugar al final, ¿no? Fueron muy felices o tienen que levantarse y cuidar al bebé. Y hay una curva, una línea que vemos arriba, cuando la tensión no se sostiene y va aumentando demasiado y no llega a un clímax ni hay un final. Entonces a esto lo llamó una narrativa insostenible. Y abajo, en cambio, fuera de esta zona gris, donde debe mantenerse la tensión narrativa, cuando no hay tensión, entonces él lo llamó nulidad narrativa, ¿no? Si el cuento no tiene tensión, no tiene interés, deja de ser interesante para el lector y abandona la lectura y nunca llega ni al clímax ni al final. Bueno, esta es una manera ya más precisa de mostrar lo que había precisado el triángulo de Freytag, ¿no? Esto sería la gráfica de tensión elaborada por Guillermo Samperio. ¿Cuál es este otro ejemplo? Que es un cuento del escritor uruguayo Mario Benedetti, donde aparecen también todos estos elementos. Dice, tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar creo que sí sea mejor, entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y deconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica y dijeron, ¿qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía?
que exemplare ceterorum, que Schungenspitze, que morfema. La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas, y solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído, cosita linda. Bueno, en este cuento de Mario Benedetti, el clímax es el momento en el que la secretaria sale de la sala y la epifanía es el momento en el que la ordenanza le dice cosita linda, ¿no? Ahora, también hay otras formas de entender el cuento. Por ejemplo, el escritor argentino Julio Cortázar, que hace 50 años publicó tal vez la novela más importante de Latinoamérica, que se llama Rayuela. En algún momento, él escribió más de 80 cuentos muy importantes, y en algún momento dijo, a diferencia de la novela, porque él escribió cuentos y novelas, el cuento es como un golpe directo, mientras que la novela es una acumulación de materiales narrativos. O, para decirlo de otra forma, él decía, el cuento gana por knockout y la novela gana por puntos, ¿no? Aquí está este knockout, un golpe directo, ¿no?, a la quijada, que es lo que ocurre en un cuento clásico, mientras que, como sabemos en el boxeo, se puede ganar ya sea por un golpe como este, un knockout, o bien por la acumulación de puntos, que significa golpes no tan directos, para ganar una pelea, ¿no? Entonces la novela va acumulando estos puntos, en cambio el cuento es un golpe directo y gana por knockout. También hay otro escritor, otro cuentista importante, Ernest Hemingway, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura, y en algún momento dijo que en el cuento se cuenta solo lo más importante de una historia. Por lo tanto, decía él, el cuento es como la punta de un iceberg, donde el trabajo de escritura está debajo del agua. Aquí tenemos la estructura de un iceberg, que son estas moles enormes de hielo que flotan en el agua, pero lo que nosotros vemos en la superficie es solamente la punta del iceberg, y no podemos ver lo que mantiene al iceberg estable en el agua, que como se puede ver aquí, es una masa mucho mayor que la que podemos ver. Entonces lo que vemos arriba es el texto del cuento, y lo que no podemos ver es todo el trabajo que hay detrás para realizar algo que pueda ganar por nocaut, ¿no? También el mismo Guillermo Samperio propuso este modelo muy interesante de lo que llama disparador con núcleo temático. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuentista como Cortázar, al que nos referimos ahora con el knockout, cuando él empezaba a escribir un cuento no sabía de qué iba a tratar ni qué iba a ocurrir a los personajes, y ni tampoco cómo iba a llegar al final. En cambio, por ejemplo, Juan José Arriola, este cuentista mexicano, siempre tenía muy claro el inicio, ¿no? Esta zona luminosa al inicio del lado izquierdo, pero no sabía cómo iba a terminar. En el caso de Jorge Luis Borges, sabía muy bien cómo empezar y cómo terminar el cuento, pero no sabía muy bien cómo iba a ligar estos dos momentos hasta el momento de la escritura. En el caso de los cuentos de Juan Rulfo, él siempre tenía claro el final y tenía que escribir el cuento para llegar a ese final. O Juan Bosch era un cuentista que llegó a ser presidente de la República Dominicana, y antes de escribir el cuento ya tenía claro todo lo que tenía que estar ahí en el cuento. Entonces a esto Samperio lo llamó 10 niveles que van de la oscuridad total a la claridad total antes de escribir un cuento, ¿no? Bueno, estas son distintas estrategias o distintas formas que tienen los cuentistas de escribir antes de ponerse a hacerlo sobre la página. Aquí tenemos un ejemplo de un cuento de Nicaragua, de una antología que se acaba de publicar de cuento centroamericano, y vean cómo aquí todas las palabras se inician con la letra C y se llama Calamidades Contiguas. Y este cuento dice: cumpliendo con cálidos compromisos conyugales, Conde Cormorán compró 4 caramelos. Caminaba contento contemplando cuadros costumbristas. Comunicó: Constancia, conejita, compré caramelitos. Ceñuda, condesa contestóle compungida: canalla, contienen calorías. Bueno, aquí en Calamidades Contiguas, el clímax es el momento en el que el conde comunicó: compré caramelitos, y la epifanía, pues, es la resolución final cuando ella le contesta: estos caramelos contienen calorías.
Y por último, este es otro modelo también metafórico para representar la estructura del cuento clásico. El mismo Jorge Luis Borges, al escribir un prólogo para un libro de prólogos y también un prólogo para su novia, que escribía cuentos, dijo que todo cuento cuenta dos historias. Lo llamó a la primera historia la historia anfitrión, ¿no? Como cuando alguien invita a alguien a su casa, uno se vuelve anfitrión. Y la historia que llega es la historia huésped. Entonces, esta historia huésped que aparece al final, en realidad es lo que hemos llamado la epifanía, ¿no? Aparece como una epifanía y se revela como la historia verdadera, ¿no? Esto es lo que podemos llamar el principio de revelación sorpresiva, que es otra manera de llamar a la epifanía. Por ejemplo, aquí, en este cuento chileno que se llama Melancolía, se dice, te extraño, me gusta extrañarte, no regreses. Como vemos, hay un juego irónico con las expectativas del lector, porque después de que dice te extraño, uno esperaría otro tipo de historia. Así que hay un clímax cuando dice me gusta extrañarte y esto lleva a la epifanía, no regreses, ¿no? También hay una metáfora que permite pensar en el cuento clásico como un laberinto en el que el lector entra, pero este laberinto tiene solamente una única entrada, que es la historia anfitrión, y una única salida o solución, que es el final epifánico. Este es un laberinto precisamente circular que tiene, como vemos abajo, tiene una única entrada y se trata de llegar al centro, que es la única solución a este laberinto, ¿no? Por ejemplo, este cuento del escritor argentino Juan Romagnoli que se llama La lluvia, y dice, la lluvia empapó tu vestido, dibujó tu figura, ciñó tus senos, erizó tu piel, mojó tus labios, amo la lluvia. Entonces el clímax es cuando se llega a decir que la lluvia mojó tus labios y la epifanía es amo la lluvia. Tenemos otro modelo interesante que propuso el investigador Ross Hills, que en un manual para escritura de cuentos habló de la inevitabilidad en retrospectiva, es decir, la sensación que tiene el lector cuando termina de leer un cuento, la sensación de que el final era inevitable, pero no se podía conocer hasta que no se haya leído el cuento. Por eso uno tiene la imagen de que es algo inevitable, pero en retrospectiva, una vez que ya leyó el cuento completo, ¿no? Esto lo hizo en este libro, y él mismo hizo este esquema. Cuando empieza uno a leer el cuento, está en el punto A, aquí a la izquierda, entra a este laberinto que es como un árbol, y al inicio no sabe exactamente qué está pasando. Tiene que avanzar en la lectura para tener más información. Sin embargo, poco a poco, esto que se ha llamado la ambigüedad inicial se va desambiguando, ¿no? Deja de ser indeterminado, y cuando llega uno al punto B, a la derecha, es decir, al final, todos los enigmas se han resuelto precisamente por la epifanía, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo funcionan todos estos mecanismos, porque estas teorías surgen de los textos mismos. Este es un texto de otro escritor argentino que se llama Último Cuento, y es una entrevista que hace un periodista a un escritor. Entonces le pregunta, en sus cuentos breves, el tema de la muerte suele aparecer con cierta frecuencia. ¿A qué se debe? Y el escritor responde, bueno, no es un tema privativo de mis cuentos. Usted habrá notado que en la vida también la muerte suele aparecer con cierta frecuencia. ¿No tiene usted jugar con la muerte? Ah, es que yo soy un escritor temerario. ¿Y qué está escribiendo ahora? Estoy escribiendo un cuento trivial. Es sobre el escritor que dialoga con la muerte y la muy pícara lo sorprende en la mitad de una palabra. ¿Cuál palabra? No lo sé, pero seguramente le va a faltar la última sílaba y el cuento quedará inconcluso. Bueno, aquí sabemos que desafortunadamente el cuentista pues lo atrapó la muerte y ya no pudo llegar a la sílaba final. Entonces, hay otro modelo, por último, que es el que viene de la antropología estructural, y bueno, tenemos la estructura de un cuento que no es clásico, que lo vamos a ver en un momento, el cuento que pertenece a la tradición de los mitos, y esta fórmula me permitió a mí elaborar la fórmula que está en el segundo
la cuarta línea, que es el cuento que estamos estudiando ahora. Por ejemplo, en el caso de la Cenicienta, que es una historia que todos conocemos, si llamamos a este personaje Cenicienta A y a la función narrativa función X, entonces tenemos esta historia, ¿no? La Cenicienta pertenece a la clase inferior, que es la función X. En cambio, las brujas, personajes B, pertenecen a la clase superior, que es la función Y. Esta es la primera parte de la historia. Pero lo que se cuenta es un cambio en estas funciones narrativas, ¿no? Es decir, cuando las brujas actúan con una moral inferior, la Cenicienta asciende a la clase superior. Bueno, esa es una fórmula más precisa, pero que es muy útil porque da cuenta de cualquier historia, como todas las que hemos visto en este momento. Y esto se ha estudiado en cuentos particulares. Por ejemplo, este libro está dedicado, todo él, son 350 páginas para analizar un cuento, ¿no? Del cuentista francés Maupassant, del siglo XIX. O aquí en México, este libro también está dedicado a estudiar el cuento Lubina, ¿no? Uno de los cuentos, tal vez el cuento más importante de Juan Rulfo. O más recientemente, este autor, William Goldblum Bloch, escribió este libro para mostrar las matemáticas en el cuento La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. Incluso yo mismo publiqué este libro donde reuní distintos estudios, entrevistas, análisis, ensayos y secuelas de probablemente la minificción, o sea, el cuento muy corto más famoso del mundo que se llama El dinosaurio, de Augusto Monterroso, que es un texto que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, por ejemplo, un escritor como José de la Colina escribió un cuento que dice, le preguntaron a la culta dama si ya había leído El dinosaurio, y ella contestó, sí, me encanta, estoy leyéndolo, ¿no? Por supuesto, no era muy culta porque nunca había leído completo este cuento de 7 palabras, ¿no? Entonces, bueno, reuní este tipo de textos aquí en este volumen, dedicado solamente a ese texto que se llama El dinosaurio. Como decía, hemos estado viendo hasta ahora solamente el cuento clásico, que tiene reglas universales, pero también hay cuentos modernos y posmodernos. Vamos a verlos muy rápidamente para mostrar las diferencias, ¿no? Aquí en la teoría del cuento clásico, pues esta tradición... Doctor, perdón ¿Sí? que interrumpa, pero ya no vemos la presentación. Ah, ¿en qué momento se perdió? Porque yo sigo avanzando aquí muy quitado de la pena. Cuando Pero, estaba hablando del texto de José de la Colina, ajá, aquí. sí. Ah, pero no ve nada. No, bueno, vemos nuestras caras, ¿Y qué se puede hacer? Porque yo sigo avanzando con el PowerPoint volver a compartir, doctor. a, a ver, bueno, me ven a mí, ¿no? Yo veo aquí una pantalla con... Pero tendría que dejar de compartir y regresar otra vez a Sí, compartir. otra vez volver a compartir. Bueno, minimizar el PowerPoint y volver a compartir. Bueno, ya Listo, entré ya. ahí. Listo, ya está compartiendo, doctor. Ya nada más hay que pasar al PowerPoint. Aquí tengo un apoyo técnico de mi hijo, que es el que sí sabe. ¿Ya se ve? Sí, ya vemos que está compartiendo, pero vemos el Teams. Ah, no ven mi PowerPoint. No. Ahora sí. Yo lo tengo aquí. No. Ya está cargando. Ya lo vemos. Ya lo vemos, doctor. Ah, muy bien. Aquí es Listo, donde ya. nos quedamos con el Sí, dinosaurio, ¿verdad? sí, en el dinosaurio. Ah, qué bueno, porque ya había terminado esta primera parte, ¿no? Sobre el cuento clásico. Entonces, bueno, a ver, voy a pasar a
a la siguiente. Lo voy a ampliar porque se ve mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, sí, ya es listo, ya, perfecto. Ah, muy bien. Bueno, aquí, claro, en la portada lo que yo elegí es esta imagen del ojo de un dinosaurio, ¿no? Creo que se ve muy bien aquí. Bueno, como decía, hemos visto algunos elementos del cuento clásico, que es universal, pero en la historia de la teoría del cuento existen otras formas de cuento, ¿no? Aquí podemos ver, sí ven, ¿verdad? Están el cuento clásico, que tiene reglas universales, lo que vimos ahora, pero también está el cuento moderno, donde se rompe con estas reglas, y también el cuento posmoderno, donde hay una yuxtaposición de elementos tanto del cuento clásico como del anticlásico en un mismo texto. Entonces, como esto que presenté de alguna forma tiene una tradición académica, una tradición teórica, que se inicia con los textos de Edgar Allan Poe. Sí están viendo aquí, por ejemplo, la portada del libro, ¿verdad? De Poe. Sí, sí la vemos, doctor. Ah, bueno, sí, solo quería estar seguro. Bueno, aquí se han reunido los textos teóricos. Este es un libro que compré hace poco en Portugal, por eso está aquí en portugués, donde están los textos que escribió Poe acerca de cómo se escribe un cuento, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, la idea que él propuso en 1842 sigue siendo muy actual y coincide hoy en día con lo que nos ocurre al ver una película, porque decía Poe, en ese momento, por supuesto, todavía no existía el cine, faltaban más de 50 años para que se inventara el cine, pero él dijo, un cuento requiere 2 horas de lectura para que tenga un efecto al que llamamos unidad de impresión, ¿no? Lo que está aquí hasta abajo, que es exactamente el tiempo que necesitamos para ver una película, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las características de un cuento o de una película, diría Poe? Primero, que el efecto es inversamente proporcional a la extensión, es decir, que cuanto más breve es el texto, el efecto es mucho más fuerte, ¿no? Por otra parte, eh, hay una apreciación universal que tiene el lector sobre el valor de esta obra, lo cual significa que tiene un carácter poético. En tercer lugar, lo más importante para el autor, y también en el momento en que el lector se acerca al texto, es encontrar el tono adecuado a la intención del cuento. Y por último, debe haber una estructura y una forma que generen un ritmo de lectura. Bueno, lo menciono aquí porque son comentarios hechos por un escritor, ¿no? No es un teórico, sino que era un gran cuentista y pues hace ya, como se puede ver, más de 150 años, pensó en estos elementos que siguen siendo actuales, no solo para entender un cuento, sino para entender la experiencia de ver una película, ¿no? Bueno, hay otros teóricos que han estudiado el género. Aquí vemos escritores como Henry James, como Maupassant, como Daudet, Chekhov, Akutagawa, en varias tradiciones, ¿no? En inglés, en ruso, en francés, en japonés y claro, también en español. Y se han estudiado las poéticas, o sea, los testimonios personales de la creación. Por ejemplo, este texto de Irlanda, de Shan of Ireland, 200 páginas de 1952, sigue siendo un referente muy importante, ¿no? Aquí en México, el mismo Guillermo Samperio escribió estos 500 tips para nuevos cuentistas del siglo XXI, como se escribe un cuento, y son efectivamente 500 tips por temas, o incluso yo mismo reuní en varios tomos de la UNAM las teorías de los cuentistas, es decir, lo que los cuentistas más famosos en la historia de la literatura han dicho sobre cómo escriben sus cuentos, ¿no? Cómo escriben cuento policíaco, de ciencia ficción o cualquier otro tipo de cuento. Incluso aquí reuní cuentos que tratan acerca de la escritura del cuento. Pero todo este campo, que es el de la creación, es un campo paralelo al de la teoría, ¿no? Entonces, estos son algunos de los principales teóricos de Rusia, Argentina, etcétera, y estos no se conocen mucho porque pertenecen al campo académico de la investigación. Por ejemplo, este fue el primer libro que yo leí de teoría del cuento, que viene de Argentina en los años 50, y hay muchos otros materiales en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, incluso compilaciones de cuentos famosos como este, que contienen
modelos para el análisis, ¿no? Hasta llegar a los libros más recientes, ¿no? Bueno, este es el campo del cuento clásico. ¿Cuál es el cuento moderno? Bueno, el cuento moderno, al que, para no confundirlo con el cuento, a veces se le llama relato, es lo contrario del cuento clásico. En primer lugar, en este tipo de cuento ya no hay epifanía, no hay un final. Se le llama, cuando uno termina el cuento, a esta especie de ausencia de final, se le llama final abierto, ¿no? Porque cada lector tiene que imaginar cómo va a terminar la historia. Entonces, este final puede ser abierto o es ambiguo, o hay varios finales y el lector tiene que elegir alguno de ellos. Bueno, este es un cuento vanguardista que se fue escribiendo sobre todo cuando empezó el siglo XX hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí pues tenemos este personaje que está esperando que llegue el tren, pero realmente, como vemos, probablemente el tren no llegue nunca porque no tiene este riel no tiene un inicio ni un final. Es como una historia que no tiene inicio y no llega a ninguna parte, y sin embargo hay una serie de cosas que están ocurriendo ahí en el interior, ¿no? Entonces, estas son las características del cuento moderno, o sea, del anticuento, y que tiene mucho prestigio, ¿no? Casi todos los investigadores de cuento estudian este tipo de cuento precisamente porque es diferente del tradicional. Entonces, por ejemplo, el inicio, en lugar de ser catafórico, como decía, un inicio clásico que anuncia lo que va a venir más adelante, el inicio del cuento moderno, en cambio, es todo lo contrario. En lugar de catafórico, este inicio es anafórico. Entonces, veamos que cata significa hacia adelante, pero aquí ana significa hacia atrás. ¿Qué quiere decir hacia atrás? Que cuando empieza este cuento, lo más importante de la historia ya ocurrió antes de que se empezara a contar, pero el lector no sabe qué fue eso que ocurrió, ¿no? Entonces, es un tipo de cuento muy enigmático, ¿no? Al iniciar la narración, la historia ya ocurrió, ¿no? Como vemos aquí. Y luego tiene estos rasgos que son igualmente lo contrario del cuento clásico. No solo hay un tiempo y un espacio donde ocurre la historia, sino que hay varios tiempos, el tiempo de lo que está ocurriendo, el tiempo de lo que el personaje imagina que podría ocurrir, el tiempo de lo que ocurre en otro lugar, el tiempo de lo que no ocurrió, y así sucesivamente, el tiempo de lo que alguien soñó que podía haber ocurrido. Entonces, a esto se le llaman tiempos simultáneos, y se le ha llamado tiempo espacializado, porque el tiempo que avanza linealmente, aquí se multiplica y funciona como el espacio, ¿no? Porque en un mismo espacio puede haber distintas historias. Entonces, al haber varios tiempos simultáneos, se espacializa el tiempo. Es un término más técnico. Luego el espacio se vuelve metafórico, es la alegoría de algo que no está ocurriendo ahí. El narrador es poco confiable, es decir, que todo lo que nos dice probablemente es mentira. Los personajes son contradictorios, como ocurre en la vida rutinaria. El lenguaje es irónico, es decir, que no se puede tomar literalmente, y la ideología es ambigua, hay una indeterminación en toda la historia. Como ven, esto es completamente diferente del cuento clásico. Por ejemplo, aquí tenemos tiempos simultáneos, ¿no? Hay una espacialización del tiempo, porque hay distintos tiempos simultáneos, donde vemos al mismo tiempo, en una misma imagen, lo que está ocurriendo cuando el personaje duerme, cuando se viste, cuando come, cuando se arregla, etc. Esto puede ocurrir en distintos momentos, pero los vemos todos al mismo tiempo. Entonces, hay una espacialización del tiempo, ¿no? O, por ejemplo, aquí también no hay un inicio ni un final. Hay varias historias que están ocurriendo al mismo tiempo en distintos espacios, pero no hay una que sea más importante que otra, ¿no? Como en el cuento clásico. Otro ejemplo más gráfico, vemos hasta abajo, se trata de un personaje que está soñando, pero en este sueño tampoco hay un inicio ni un final. Todo está relacionado con todo y es como un laberinto que tiene muchas entradas y muchas salidas. Entonces tenemos un final abierto, ¿no? Es decir, no hay epifanía, es decir, no hay una respuesta a las preguntas que se hace el lector conforme lo va leyendo, y por lo tanto cualquier cosa puede ocurrir. Y aparece un elemento nuevo, que es la intertextualidad, o sea, la relación de este cuento con otros cuentos. Aquí es una intertextualidad que llamamos pretextual, que quiere decir que se refiere a un texto único,
anterior. Por ejemplo, si regresamos a esta imagen nos podría hacer pensar en el cuento de Juan José Arriola que se llama El guardabujas, donde hay un personaje que está efectivamente esperando que llegue el tren y espera tanto que incluso empieza a envejecer, ¿no? Entonces hay una referencia en este tipo de cuentos a otros cuentos, ¿no? A eso lo llamamos intertextualidad, relación entre textos, ¿no? Y si todo cuento cuenta dos historias, lo que ocurre en el cuento moderno es que la historia huésped, la historia 2, no aparece, ¿no? Y esto es lo que llamaríamos el principio de neutralización de la epifanía. O sea, la epifanía se neutraliza y desaparece. Bueno, es como este laberinto, es como entrar aquí en el tronco principal y después se ramifica para todas partes, ¿no? Por ejemplo, este cuento moderno de Marcial Fernández que se llama El engaño. Dice, la conoció en un bar y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda, los ligueros, las pulseras y los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes negros, se quedó completamente solo. Bueno, como ven, en realidad el final crea más preguntas que las que esperaríamos que fuera a responder, ¿no? ¿Por qué al final se quedó completamente solo? Bueno, este cuento lo he leído en varios talleres y siempre cada quien tiene una respuesta diferente, que es justamente lo que ocurre con el final abierto. Cada lector imagina un final que no aparece escrito en el texto, ¿no? Bueno, hay varios otros especialistas que han estado estudiando este tipo de cuento. Aquí, por cierto, si ven, es una imagen del dinosaurio que está siendo dibujado y el dinosaurio a su vez está dibujando la mano que dibuja el dinosaurio, ¿no? Bueno, con este modelo que había presentado de la antropología estructural, con esta fórmula se han estudiado, por ejemplo, los cuentos de Juan Rulfo, que son completamente modernos. No tienen inicio ni final, no tienen un tiempo único, los vivos platican con los muertos, en fin, son distintos tipos de estructuras narrativas. Y por último, para terminar, también existe un tercer tipo de cuento que llamamos posmoderno, donde simultáneamente hay elementos clásicos y modernos, ¿no? Esto se inició con el libro de Jorge Luis Borges, que se llama Ficciones, de 1944. Entonces, ¿por qué al mismo tiempo es clásico y moderno? Porque tiene la estructura del cuento clásico, es decir, hay un inicio catafórico que anuncia lo que va a venir y el final es epifánico, ¿no? Es decir, soluciona los enigmas. Pero también tiene elementos modernos, por ejemplo, siempre es irónico, casi siempre son pues un poco divertidos, hay hibridación con con varios géneros narrativos y se alude a algo que no es literario, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero terminar con este ejemplo, ¿no? Esta es una caricaturista argentina que se llama Maitena, que es algo así como una Mafalda adulta. Entonces, por ejemplo, cuando se pregunta ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues muestra cómo esta respuesta va cambiando conforme pasan los años. Por ejemplo, en los años 40, podría decir, cuando sea grande quiero ser madre. Después, en los años 50, una niña puede decir, quiero ser maestra. En los años 60, astronauta. En los 70, presidenta. En los 80, millonaria. Y en los 90, cuando escribió esta historia, quiere ser soltera, ¿no? O vamos a ver este otro ejemplo sobre el niño, la madre y la paliza también por décadas, ¿no? En los años 40, el niño dice, perdóname, madre, me merezco un castigo. En los años 50, la mamá dice, ya vas a ver cuando venga tu padre. En los años 60, le dice, te quedas en el rincón hasta la hora de comer. En los 70, él dice, aunque sea tu hijo, no tienes derecho a imponerme nada, ¿no? En los 80, dice, socorro, llamen a mi psicóloga. Y en los 90, el niño dice, si me tocas, te denuncio. Bueno, el inicio de estas historias de tipo posmoderno es paradójico, o sea, simultáneamente anafórico y también catafórico. Porque, bueno, empieza en los años 40, pero por supuesto ocurrió muchas otras cosas antes de ese momento y se nos va a contar lo que va a venir más adelante. O sea, al mismo tiempo va hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Igual aquí.
Y tenemos todos los otros elementos que habíamos mencionado del tiempo, el espacio y todo lo demás, ¿no? En el resto del cuento. Y el final es al mismo tiempo epifánico, pero también es un final abierto, ¿no? Y hay una alusión, en este caso, a otro género, que son las fábulas clásicas, ¿no? Bueno, pues estos son los elementos del cuento posmoderno. Y voy a leerles un par de textos posmodernos para terminar, ¿no? Este es un cuento de este escritor argentino, Bruchieri, que se llama La composición de la materia. Dice: calculo que la primera vez que te vi fue en la clase de matemáticas, por culpa de una ecuación directa. Pero recién me di cuenta de que no eras una más cuando, en la hora de historia, no pude evitar recordar tus ojos morochos, ni tu nariz turca, ni tu boca paisada, causantes de tantos futuros sueños. Hasta en plástica te dibujé mentalmente. Y al fin, en medio del examen de geografía, volviste a aparecer y mis ojos recorrieron todas las latitudes de tu cuerpo, visibles y no visibles, obligándome a descubrir que ya no iba a poder alejarte de mis pensamientos. Maravillado hasta de tu ombligo, escribí esto en la clase de literatura, pero lo que me dijiste en idioma no lo pude o no lo quise entender ni en psicología ni en filosofía. Derrumbaste mi corazón y dijiste: lo lamento, nuestra química nunca va a ser física. O este otro, mucho más breve, de este escritor brasileño, Luis Blandio, que se llama Señal de Tránsito, y dice: cruzó la calle en rojo, confiado solamente en el verde de sus ojos. Bueno, pues estos son algunos de los más importantes escritores de esta tradición, y también esto se ha presentado, aquí tenemos estas metáforas, ¿no? Todo está conectado con todo lo demás, como en una red del metro, o como en las redes neuronales, ¿no? Y hay un ejemplo interesante de esta estrategia narrativa que se escribió en este libro, que ya está traducido al español, ¿no? Ejercicios de estilo, de la versión francesa original. Entonces se cuenta una historia que la dio una mañana a mediodía, junto al Parque Tal, en la plataforma trasera de un autobús de la línea S, observé a un personaje con el cuello bastante largo que llevaba un sombrero de fieltro rodeado de un cordón trenzado en lugar de cinta. Bueno, 2 horas más tarde volví a verlo delante de la estación Tal, conversando con un amigo que le aconsejaba disminuir el escote del abrigo, haciéndose subir el botón superior por un sastre competente. Esta es la historia original. Simplemente alguien subió a un autobús y después se bajó y vio a alguien que tenía un botón, ¿no?, en el abrigo. Pero bueno, hay más de 100 variantes de esta historia. Por ejemplo, esta historia que acabo de leer, pero vean esta variante, dice: el bus del circuito por el que transito va tocando el pito. Allí, mientras dormito, veo una cabeza de cholito de cuello infinito, como un monolito, con un sombrerito nada bonito ni exquisito. El quesito le da un grito gratuito a uno que parece frito, con el prurito del baile de San Vito. Ojito cabrito que me excito, irrito, desgañito, despepito, derrito y agito, porque usted me tiene ahito, aunque yo no le incito. Y tras lo transcrito, se siente el muy bendito mirando de hito en hito. Al salir de un garito de modo fortuito, lo veo al maldito frascrito, escuchando a quien no muy perito, le cuenta un mito sobre su abrigo favorito. Y así hay distintas variantes, por ejemplo, con alejandrinos, ¿no? Mediaba el mes de julio, era un hermoso día. Yo solo en la mañana, resigrado subía al ómnibus completo de viajeros banales. Muchedumbre aburrida de rostros casi iguales, etcétera, etcétera. O ampuloso. A la hora en que comienzan a gritarse los rosados dedos de la aurora, cabalgaba yo cual veloz saeta en un autobús de imponente alzada y bovinos ojos de la línea S de sinuoso periplo. O a un tanca, ¿no? Un bus vetusto, sas, monta un mentecato, ahí sí pisape, más tarde enlazar un botón como tema. Bueno, hay 100 ejercicios de distintos estilos, aquí se ve el índice, y alguien hizo finalmente una versión gráfica para contar una historia gráficamente en 99 formas. Vean esta historia, ¿no? Que básicamente ven al dibujante que está trabajando en su máquina, se levanta, arriba su novia le pregunta qué hora es y él contesta la 1:15, y después de que dice gracias, él abre el refrigerador y se pregunta, ¿qué es lo que yo estaba buscando? Bueno, aquí tenemos esta historia, pero desde que es bebé va creciendo hasta que llega a ser anciano y se pregunta, ¿qué es lo que yo estaba buscando? O aquí tenemos también esta historia, desde que nace, se casa, tiene un bebé,
es anciano y cuando ya muere pregunta qué es lo que yo estaba buscando. O tenemos esta versión como si fuera un western, o aquí con una serie de anuncios, ¿no? De computadoras, escritorios, escaleras, relojes y refrigeradores para llegar a una terapia de hipnosis que permite recordar las cosas. O aquí, qué hacer en caso de, primero, mantener la calma, desconectar los aparatos, ir a una zona segura, no usar elevadores, determinar el tiempo, cuidadosamente abrir el refrigerador, estudiar el contenido que tiene ahí y recordar qué es lo que estaba buscando. O, por ejemplo, este mapa. A la izquierda los Estados Unidos de Jessica, que es la novia, a la derecha la República de Matt, que es el personaje principal, y en medio la zona de qué hora es, el escritorio, las gracias, el refrigerador, y hasta abajo la zona de qué es lo que yo estaba buscando. O en versión de melodrama, o en otro estilo. Y vamos a ver, por último, un texto que tiene esta estructura, ¿no? Esta es una canción cubana de Guillermo Cabrera Infante, que dice: ay, José, así no se puede. Ay, José, así no sé. Ay, José, así no. Ay, José, así. Ay, José, ay. Bueno, es una historia muy breve. O este silogismo. En lugar de un silogismo, recuerdan, el silogismo es un tipo de argumento lógico clásico que dice todos los hombres son mortales. Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal. Pero aquí hay una variante, dice todos los hombres son mortales. Mi cuñada es irresistible, por lo tanto mi hermano es mortal, ¿no? Entonces se convierte en un cuento de crimen. Y casi terminando, vean este soneto de este escritor mexicano acerca de cómo escribir un soneto. Un soneto tiene 14 versos, dice, 14 versos, ya está el primero. Pasemos al segundo, no va malo. El tercero, aquí es ello, más lo igualo. Y con el cuarto, ya es cuarteto entero. El quinto, qué primor salió sin pero. Sigues el sexto bien si lo acabalo. Al séptimo sin pena me resbalo y me paso el octavo placentero. Respiremos, en fin, el 9 es este, tan fácil como el 10 y este terceto, acaba el 11 cueste lo que cueste. ¿Quién lo creyera? El 12 está completo. Y el 13, Apolo su favor me preste. El 14, o placer, ya está el soneto. Y para terminar, voy a leer este texto de este escritor mexicano, José Luis Zárate, que se llama Su atención, por favor. Creo que van a reconocer el estilo. Dice, su atención, por favor. El siguiente anuncio contiene información relativa a la seguridad de todos nuestros pasajeros. Agradeceremos su atención al frente, donde 2 de nuestras azafatas harán la demostración pertinente. Las salidas de emergencia se encuentran claramente indicadas en la parte trasera, 2 en los costados de esta página y otros 2 en la parte superior. Recuerden que pueden utilizarlas en cualquier momento si la narración de este cuento se vuelve alarmante o incluso peligrosa. Si el aparato narrativo pierde presión de golpe, es posible que necesitemos recursos estilísticos de emergencia. Una bolsa de filigranas lingüísticas y frases de profundidad variable caerá frente a ustedes. Recuerde respirar las metáforas con calma y dejar que fluyan naturalmente. Es muy importante utilizarlas antes de ayudar al personaje que se encuentra a su lado. En caso de turbulencia, taller literario o editor minucioso, recuerde ajustar su cinturón de seguridad y prepararse para el impacto. En caso necesario, tenemos pies de página bajo los asientos. Recuerden que las bolsas para vómitos son de uso exclusivo de los lectores. Les habla su narrador omnisciente y tendré el honor de transportarlos hasta el último párrafo. Agradecemos su preferencia y les deseamos una travesía tranquila y un final feliz. Bueno, podemos concluir diciendo que la teoría del cuento responde a las preguntas de qué es el cuento, cuántos tipos de cuentos existen, cuáles son los rasgos estructurales, y también podemos ver que la historia de la teoría del cuento permite observar una correspondencia entre la evolución del cuento y los modelos diseñados para estudiarlo. Por último, las variantes paradigmáticas del cuento que hemos visto, el clásico, el moderno y el posmoderno, no solo se presentan ahí en el cuento, sino también en cualquier otra forma de narración, como la novela, la narrativa gráfica, la conversación o el cine, ¿no? Bueno, pues con esto termino y pues les agradezco mucho su atención.
Este, pues muchísimas gracias, doctor. No sé si tiene unos minutos más que pueda regalarnos para algunas preguntas que tengan los estudiantes. Sí, sí, claro. ¿Sí? Bien, pues alcen sus manitas quien desea hacerle alguna pregunta al doctor Lauro Zavala. A ver quién se anima. Bien, Fátima. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, permítame decirle que es un honor conocerlo. Es una persona realmente admirable y en la que realmente uno puede decir, quiero basarme en usted para cumplir mis sueños. Y eso me lleva a la pregunta que me gustaría hacerle. ¿Cuál fue el momento en el que dijo, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que voy a hacer? Y empieza el cuento ahora. Sí, bueno, en realidad yo trabajo de análisis de cine, pero en Latinoamérica todavía no existen programas de doctorado en cine. Incluso por ejemplo, en México, las 10 escuelas de cine no enseñan análisis del lenguaje cinematográfico, solo la práctica, ¿no? Para hacer películas. Entonces, así que lo que estudié fue lo más próximo, que fue teoría literaria, y como también hay una proximidad con el cine desde la comunicación, primero estudié la licenciatura en comunicación y luego hice un doctorado en literatura. Por cierto, mi tesis doctoral de literatura es un modelo teórico para estudiar la narración, no solo en cuento, sino en el cine. Pero como es un modelo teórico, entonces tuvieron que esperar 20 años para leer mi tesis, no la querían leer, hasta que finalmente ellos mismos dijeron, bueno, es que eso nos da muy mala imagen en todo el mundo, así que vamos a leer tu texto, y finalmente pude doctorarme, ¿no? Pero bueno, siempre me ha resultado muy interesante la narrativa gráfica, ¿no? Los cómics. Ahora estamos organizando varios colegas de la UAM Xochimilco y yo un congreso internacional de narrativa gráfica, o sea, de historieta, cómic, ¿no? Y este tipo de narraciones. Hay investigación muy importante hecha aquí en Latinoamérica y en otros países. Y por último, estoy trabajando ahora en el doctorado en humanidades, donde hay una línea para hacer tesis doctorales de cine que yo estoy dirigiendo. Es el único doctorado en cine que hay en Latinoamérica, pero esperemos que en el futuro haya más de 2,000, porque en Estados Unidos hay más de 2,000 programas doctorales en cine. En este momento hay 37,000 doctores en cine. Aquí en México, pues solo la primera generación, hay en este momento 3 doctores en cine, pero esperemos que haya 37,000 en algún momento. ¿En qué momento decidí hacerlo? Pues no recuerdo, ¿no? Siempre me ha gustado, pues obviamente leer, ver cine, leer cómics y reconocer que la experiencia que tenemos cotidiana siempre es caótica, pero cuando lo convertimos en una narración, eso le da un sentido y un orden. Y esa es la fuerza que tiene el cine, la literatura y los cómics. Bien, muchas gracias, Fátima, por tu pregunta. Y bien, Alejandra Cos. Hola, muy buenas noches a todos. Y pues al igual que mi compañera, pues es un orgullo conocerlo. Pues sí, me deja impactada su gran carrera, su gran trayectoria, pues es un gran ejemplo para todos, que no debemos de desistir de nuestros sueños, así como usted lo dice, que duraron tanto tiempo para leer su tesis. Así nosotros, seguir con nuestros sueños. Yo la pregunta que le tengo más que nada es como una duda que yo tengo. A mí me gusta escribir y cuando escribo casi siempre tengo el principio y el final. Y ya lo que es la historia se me complica un poquito más, pero siempre inicio con el principio y con el final. ¿Qué nos recomendaría a ustedes para los que sufrimos de eso, de que tenemos el principio y el final? Bueno, estás en muy buena compañía, ¿no? Como viste en el esquema de Guillermo Samperio, muchos escritores tienen esa misma experiencia. Entonces, pues no, cada escritor tiene su propio proceso de escritura. No habría algo que es como los rasgos físicos
o de temperamento que cada uno tiene, pues no lo puedes cambiar y no tiene sentido cambiarlo, ¿no? Así es como tú trabajas y así está bien que ocurra, ¿no? Entonces, lo único que te deseo es que puedas encontrar tu propio proyecto para que lo vayas siguiendo de manera sistemática. Puede ser cuento o puede ser otro terreno. En realidad, cuando estaba empezando a preparar esta presentación de hoy, me di cuenta de que solamente tengo como unos 20 libros de teoría del cuento, pero tengo 90 libros de teoría de la novela, o sea, más de 4 veces lo que tengo de cuento, ¿no? Y cada género y cada tipo de narración tiene su propia tradición y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros, ¿no? Para mí, la mejor forma de disfrutar una narración, como un cuento, una novela o una película, es cuando la analizo, es cuando realmente la disfruto más. Pero bueno, No, pues muchísimas gracias. recordaba lo que dijo la primera vez que di un curso de semiótica, una alumna dijo, bueno, creo que hay gente para todo. Entonces, sí, claro, depende de lo que más te guste, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues creo que tenemos aquí a una Borges en ciernes, doctor. Que de la misma forma para escribir tiene el inicio y el final. Bien, Gaby Fragoso. Bueno, pues ante nada, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Me siento privilegiada de haber sido invitada esta noche a conocerlo. Me impacta mucho cómo tanto saber se resume a una persona tan sencilla como me parece que es usted, sin quitarle ni el ápice de todo su conocimiento que tiene, es un ser muy sencillo. Eso lo agradezco, lo valoro y pues es a todas luces, ¿no? Y así como piropo, me encanta su sonrisa y su carcajada también. Dentro de todo lo que nos comentó, yo tenía la pregunta de qué pasa cuando es así, pura tensión, un cuento. Creo que es llevarlo a un buen final, porque si no será lo que yo llamo un churro, ¿no? Entonces, al final, usted mismo da la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, no? Con ese final tan drástico en donde nos dice, por ejemplo, el de la boda, ¿no? Nos deja así como tensión, ¿qué va a pasar con la respuesta? Y realmente es un final muy bueno. Creo que, no lo sé, o sea, creo que esa tensión es como adrenalina pura, pero sí tendríamos que aterrizarlo muy bien para que cause impacto, creo yo. Y por otra parte, mi forma de escribir es como, ahorita lo tengo y ahorita lo termino. Por ejemplo, puedo escribir un cuento en 5 minutos y no puedo parar porque tengo la idea y no puedo pararlo. Tengo todo, tengo el inicio, el medio, todo, o sea, lo tengo todo. Sin embargo, no me considero capaz de escribir, o sea, porque es así como que nada más como ráfagas de inspiración y lo hago. Pero bueno, dice usted, hay gente para todo, pero creo que más que una pregunta, de verdad es reconocer, de verdad es agradecer que esté usted aquí con nosotros con tanta sencillez. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me gustaría comentar, cada 2 años se organiza un Congreso Internacional de Minificción, que son estos textos muy breves, que son los más difíciles de escribir. Cuanto más breve, es más difícil. Y lleva a veces varios años, ¿no? En llegar a un texto breve que vale la pena. Por otra parte, bueno, me recomienda aquí mi esposa que los invite a visitar mi Facebook, que se llama Lauro Zavala, porque ahí hay información acerca de algunas actividades, no solo mías, sino de varios colegas sobre estos temas. Y también a veces ahí regalo o vendo libros, ¿no? Porque no me caben ya o no los estoy ocupando y algunos son bastante buenos, pero bueno, yo no trabajo todos los temas que hay, ¿no? Muchos libros me los regalan, afortunadamente, amigos, y tampoco hay cosas que bueno, cada quien tiene sus campos de trabajo, ¿no? No puede uno dedicarse a todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, es un espacio creo que interesante y
Pues eso, podrías asistir yo recomendaría que vayas a los congresos que hay casi todo el tiempo, todos los días en las escuelas de literatura y de cine bueno, las escuelas de cine no hacen congresos académicos, pero fuera de las escuelas de cine sí hay encuentros de investigadores de cine. Por ejemplo, nosotros en la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, de la que soy presidente, organizamos un congreso de análisis de secuencias de cine cada año. Entonces ahí en el Facebook se anuncia, podías asistir como oyente o como ponente, ¿no? Y también a cualquier otro congreso. Por último, por ejemplo, ayer me llegó el correo en el que me invitaron a organizar en Argelia, que está en África, un congreso sobre el cine de ciencia ficción. Entonces, si tú entras a mi Facebook y te vas un poco atrás, a unas 2 semanas para atrás, yo participé en este primer congreso, pero es interesante porque en Argelia se habla francés, era una colonia francesa, Argelia, y bueno, ahora ya es independiente, pero se habla francés. Y en el departamento de español de la Universidad Tlemcen se organizó este congreso en francés, en árabe y en español sobre el cine de ciencia ficción. Entonces, están ahí colgadas las ponencias. Me invitaron, por cierto, a la conferencia inaugural, donde hablo de la historia del cine de ciencia ficción, distinguiendo lo que vimos aquí. Hay una ciencia ficción clásica, una moderna y una posmoderna, ¿no? En la ciencia ficción clásica había una búsqueda de lo diferente, y en la ciencia ficción más contemporánea hay un encuentro con lo diferente, no un rechazo de lo diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos estos distintos campos merecen ser estudiados y bueno, algo muy concreto podría ser tal vez localizar esta información en estos distintos espacios. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, doctor. Gaby Fragoso escribió una minificción muy chiquita, son como 5 palabras. No sé si permite que la comparta y leérsela Claro. y le diga pues, un comentario a Gaby. Van a leer Eh, mi cuento, Gabriel. Pues Ven. está aquí, doctor, no sé si ya se puede ver. Se Sí, llama, claro. se llama Duerme, Gabriela Fragoso Sánchez, y dice, yo me quedo con tu sonrisa. Sí, es completamente moderna, es muy interesante, es poética. Yo recomendaría, tal vez podrías buscar en la biblioteca, por lo menos en la Biblioteca Nacional, porque yo lo entregué ahí, y también en la Biblioteca Central de la UNAM, que es muy de fácil acceso, una antología de minificción mexicana, ¿no? Que publicó la Coordinación de Humanidades. Porque para que veas, digamos, en qué compañía estás, ¿no? ¿Quiénes más han escrito textos de una línea o 2 líneas en toda la tradición literaria mexicana? Y también hay antologías de minificción en toda Latinoamérica, ¿no? Es muy interesante que la minificción, que son estos textos muy breves, pero muy bien logrados, es una tradición que se ha desarrollado últimamente, en los últimos 50 años, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, es la primera vez en la historia de la literatura en la que se está creando una teoría literaria en español y en Latinoamérica, no en España, ¿no? Incluso en España a veces hacen congresos de textos breves, pero no invitan a los teóricos ni a los escritores de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es muy interesante si puedes ver estas antologías de minificción de México y de cada uno de los países de Latinoamérica, para que veas en qué compañía estás. Pero es un texto, me parece muy poético. Le puedo compartir el contexto de mi, Sí. Ya está, me van a dar ganas de llorar, pero bueno, teníamos un perro, un pitbull blue, que era mega especial ese perro. En el transcurso del taller que tuvimos con el profesor Diego, lo tuvimos que dormir. Entonces, este pequeño fragmento lo escribo junto a su cuerpo, pues ya muerto. Incluso el otro cuento, el anterior que mandé, que también es un microcuento, pero no es tan chiquito como también se refiere a él. Pero esto, por eso le digo, o sea, a mí me viene la inspiración y lo hago. No sé si esté bien, no sé si lleve todos los elementos que tienen que llevar,
pero a mí me nace. Yo creo que todo en mi vida, o la mayoría de todo en mi vida, ha sido empírico, ha sido mis vivencias, han sido mi propio conocimiento que he ido adquiriendo, y de verdad le agradezco sus palabras y pues el que me escuche. Sí, claro, el tipo de texto que vemos ahora tiende a ser posmoderno porque lo más importante está fuera del texto, ¿no? En todo este contexto que mencionas, que el lector tendría que imaginar. Y bueno, los escritores, la mayor parte de los escritores no han estudiado literatura, ¿no? Ahora estoy leyendo este libro, aquí, que es una traducción de textos de Lukács sobre estética. Si lo alcanzan a ver, el libro se llama No lo saben, pero lo hacen, ¿no? Es decir, que los escritores puede ser que no conozcan esto que estamos estudiando aquí, porque no son analistas, pero lo hacen, ¿no? Y entonces lo que uno estudia es justamente cómo lo hacen. Entonces, no necesariamente tienes que ser experto en teoría o en análisis para escribir un texto creativo, ¿no? Bien. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, doctor. Hay otra pregunta del compañero Raimundo Campos de la Rosa. Muchas gracias. Es un privilegio platicar con usted, doctor. Me quedé pensando en la característica del cuento clásico que refiere que el efecto es inversamente proporcional a la extensión. Quisiera saber si funciona igual para el microrrelato. Sí, por eso es que hay congresos internacionales y nacionales también de minificción y de microrrelato. Y no solamente hay entonces minificción literaria, también hay minificción musical, cinematográfica, coreográfica, ¿no? Una canción o un baile, generalmente no duran un baile mismo más de 3 o 4 minutos, ¿no? Como una balada, incluso la letra de una balada, si lo recordamos por un momento, son 2 o 3 frases que se repiten 5 o 6 veces, ¿no? Entonces, pero ahí se detiene. Entonces sí, efectivamente, la brevedad, decía Julio Torrio, un escritor mexicano del siglo pasado, decía que la brevedad es una forma de cortesía para el lector. O sea, el lector puede imaginar todo lo que pueda al leer el texto o al escuchar una canción o al bailar brevemente, ¿no? Entonces se queda con ganas de más, pero ese deseo es tan importante como el baile mismo, ¿no? Eso ocurre con la minificción, ¿sí? Gracias. Doctor, Raimundo también mandó un microrrelato muy chiquito. Lo voy a compartir también si usted lo Claro. permite. Se llama Dientes de leche. Bueno, lo comparto. Un segundo. Listo. A ver si ya se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Bueno, aquí está. Perdón, lo copié de la plataforma al Word. Dice Dientes de leche. Aún se sorprende y es como si es todo otro. resulta. Perdón, creo que estamos viendo otro. Sí, está apareciendo otro, Diego. Voy, perdón. Y duerme, aquí está. Bueno, lo copié aquí en el documento. Listo, ya, ¿verdad? Y ahora sí. Dice dientes de leche. Aún se sorprende y es como si todo resultara nuevo. Más aún, vive en la perpetuidad de lo pueril. Es de esas cosas que no te permiten detener el paso del tiempo. Empero, revitaliza el ímpetu del espíritu en busca de aventuras, cual charrán ártico en busca de un verano interminable. Dientes de leche de Raimundo Campos de la Rosa. Listo. Bueno, podemos aprovechar si está el autor para que nos platique un poco sobre el texto, que es un poco enigmático, ¿no? Sí, gracias, doctor. Sí, mire, quise hacer referencia tanto a una persona joven que tiene todo el ímpetu por llevar su juventud,
así al mismo tiempo hacer referencia a una persona mayor que sigue llevando una vida jovial y joven por dentro. Busca siempre de aventuras nuevas, que la edad la lleva físicamente, pero por dentro pues lleva la juventud. Por eso fue mi referencia al charrán ártico, que es una ave migratoria de las que recorren más kilómetros en la tierra y siempre está buscando el verano. Hay que decir mi referencia también con las personas que siempre estamos buscando vivir ese verano, envejecer en cuerpo, pero no en alma. Bueno, gracias por este comentario. En realidad, claro, eso ocurre con un texto breve. Una prueba de que estamos frente a un texto literario breve es que requiere una relectura o varias relecturas, ¿no? Para ir leyendo un poco entre líneas y encontrar el sentido y la intención del texto, ¿no? Entonces, pero bueno, tu comentario nos facilita mucho esta relectura y el sentido que le da desde el título, ¿no? Sí, Muchas gracias. es un tipo de minificción moderna, ¿no? Que no es una secuencia lineal, sino que tiene un carácter más metafórico, ¿no? Y más polisémico, que requiere, como digo, varias relecturas. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, eso era mi idea, de hacerlo algo metafórico, más que nada. Bien, muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias, doctor. Doctor, fíjese que dentro de Prepa en línea, CEP, hay estudiantes de 15 años, ¿no? Hasta estudiantes de más de 80 años, ¿sí? En este taller hay una jovencita, ¿no? Tiene 15 años, que se llama Scarlett. Y pues es un escritor en ciernes y también me gustaría compartir el texto que nos compartió Scarlett, que es un microcuento, una minificción, un microrrelato, ¿no? Entonces lo comparto. No sé si Scarlett esté por aquí. Sí, profe. Bueno, aquí está Scarlett. Bueno, pues te va a leer el doctor Scarlett, pero sería fabuloso que la autora nos leyera su texto. Y bueno, te escuchamos, Scarlett. Ay, Sí, no lo veo. Me dije que agarre porque luego se traba mi computadora. Bueno, en lo que aparece, ¿le puedes decir al doctor desde dónde te encuentras? De la Ciudad de México. Ok, bueno, de la Ciudad de México. Pues sí, somos chilangos. Ya lo veo. Bueno, te escuchamos, Scarlett. Se llama La Nochebuena Rosa. Esta es la historia de una Nochebuena que era diferente a las demás. Era invierno y el puesto de flores de Nochebuena estaba listo, cuando en eso llegó una madre con su hija y ésta le dijo a la hija que escogiera una Nochebuena, y de entre todas se fijó en una Nochebuena rosa, y le dijo que quería esa que estaba escondida entre todas, y la madre le dijo que por qué quería esa si era rosa, y la hija le dijo que quería esa porque era especial y sobresalía de entre todas y que era la más hermosa. Fin. Muy bien. ¿Quieres comentar un poco algo sobre tu texto, Scarlett? Pues sí, de hecho me basé en esta historia porque está basada en hechos reales, porque fuimos al mercado mi mamá y yo, y pues exactamente me dijo que escogiera una y estaban todas las nochebuenas y estaba una rosa, entonces pues me gustó mucho y le dije que quería esa. Y entonces pues ya nos la trajimos y yo estaba pensando en sobre qué hacer mi microcuento y pues como la tenemos adentro de la casa, pues la volteé a ver y dije, ya sé de qué voy a hacer mi microcuento y pues de ahí me surgió la idea y pues me puse a escribir. Sí, muy bien. Es muy interesante saber que cada texto breve crea un universo propio diferente de cualquier otro texto breve. No hay una única forma de escribir una
historia muy breve, ¿no? Mira, esta es la antología que comentaba yo hace un momento, de minificción mexicana, que puede ser interesante que la conozcas porque la publicó la UNAM y contiene muchos de los textos que han sido más estudiados, ¿no? de la historia de la minificción en el país. Aquí son 350 textos y muchos de ellos ocupan una página, ¿no? Es decir, se respeta tipográficamente el espacio que merece cada texto, ¿no? Que crea, como digo, un universo diferente de cualquier otro texto. Entonces, estas antologías son muy interesantes, ¿no? Porque le dan a cada texto un lugar dentro de la arquitectura de la historia de este género. Entonces, podría ser muy interesante que este texto me recuerda a algunos otros que están en la antología. Podría ser muy interesante que los conozcas para que ubiques, digamos, la compañía en la que te encuentras. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también agrego que Scarlett es una gran dibujante y esta, pues su Nochebuena rosa que compró en el mercado, pues aquí está representada, ¿verdad, Scarlett? Sí, Bueno, y abusando de su generosidad, doctor, también está un microcuento que recientemente mandó la compañera Sandivel. No sé, también anda por aquí. ¿Estás por aquí, Sandivel? ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos. Buenas noches. Bueno, ¿sí se ve tu texto? Sí, sí se ve. Bueno, si puedes leérselo leérselo al doctor y a todos, por favor. Ok, buenas noches. Mi microcuento se llama Astraea. Deidad cósmica, habiendo hecho lo único que no debía hacer, echar un vistazo a lo que habita en su ser, se condenó a escuchar y por fin sentir la decadencia, el horror en sus llanuras y la agonía interminable de la vida hecha carne, a saborear las sanguinolentas lágrimas que inundan sus tierras, anudan el alma y ciegan la razón, todo plasmado en una bella mueca de inimaginable dolor. Madre creadora, abrazamos tus vacíos y oscuridad, pero tu luz fue condenada a la incomprensión total. Ahora no apartes tu vista, consuélanos, creadora, suplicó Nicole ante la silenciosa aparición. ¿Quisieras comentar algo sobre tu texto, Sandivel? Básicamente, llevo bastante tiempo escribiendo y siempre mis cuentos giran en torno de una deidad creadora del todo, que es una niña. Y la niña baja, se hace carne, observa lo que está pasando en su universo y se hace carne y comienza a tener aventuras con las diferentes personas, con los niños, con los humanos, con los perros. Entonces ella tiene como que una visión muy infantil de la vida porque en mi universo, por así decirlo, los niños son los que tienen la sabiduría y los adultos son los que han perdido esa visión real del mundo, que no tiene mayor explicación que lo simple. Entonces, básicamente, mi microcuento, habla de esta deidad cósmica que observa lo que se ha creado en torno a ella y a final de cuentas siente mucha tristeza, pero no responde nada porque ella las respuestas que tiene no las comprendería una persona adulta. Básicamente eso. Bueno, como decía, cada texto breve crea su propio universo y este texto tuyo me recuerda una tradición de textos breves que hay en toda Latinoamérica, no solo en México, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los libros de cuentos breves de Nana Rodríguez de Colombia o de José Rodríguez también de Puerto Rico y muchos otros que tratan sobre el vacío, la oscuridad,
y la trascendencia, ¿no? Es otra forma de escribir ese tipo de textos. Creo que yo diría que sería muy interesante si que conociera lo que se está escribiendo en el resto de la región, para que encuentres muchas resonancias con estos otros escritores. Sí, muchas gracias. Aquí está, ya, listo. Bien, doctor, fíjese que algunos compañeros siguen en la escritura, en la creación de su microcuento. Usted como especialista del microrrelato, también nos puede decir aproximadamente de cuántas palabras es un microcuento, mínimo, máximo de palabras, que está esa duda entre los estudiantes. Sí, bueno, afortunadamente en la literatura no hay reglas muy fijas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la semana pasada estuve formando parte del jurado del Premio Nacional de Minificción, y ese premio, llegaron más de 100 libros al concurso y solamente se puede dar un solo premio, que por cierto era un premio de 100,000 pesos, ¿no? No era nada despreciable. Y bueno, son libros de más de 60 textos, ¿no? Entonces, lo que recomendamos a Bellas Artes como jurado es que en la convocatoria sí se establezca una extensión límite. Y entonces, después de los últimos 25 años, después de los congresos nacionales e internacionales, sí hay un acuerdo en considerar como minificción textos literarios que no rebasen una página. Es decir, puede ser una línea o incluso menos, porque hay juegos donde no hay nada, ¿no? Es solo un título. Pero si no rebasa una página, entonces el lector tiene una experiencia diferente que si uno tiene que voltear la página, ¿no? En ese momento hay una cierta ruptura del ritmo. Entonces se ha considerado como una página, claro, eso es un poco arbitrario porque alguien podría hacer trampa y hacer letra muy chiquitita, qué sé yo, ¿no? Pero no, digamos una página normal, ¿no? Para hacer algo razonable, que son unas pocas líneas, ¿no? Y efectivamente, cuanto más breve, resulta más contundente y tiene más mérito, porque es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues el horizonte infinito y limitado de una página parece ser el límite de este género. Cuando ya tiene más de una página, por ejemplo, entre 2 y 3 páginas, se habla de un cuento muy corto. Pero ocurre que, por ejemplo, en el Premio Nacional de Cuento, que yo he participado también varios años, aquí y en otros países, es muy poco frecuente que se premie un libro de cuentos muy cortos. Generalmente se premia un libro de cuentos de extensión convencional que pueden tener 20 o hasta 30 páginas, ¿no? Y ahí empieza a haber una discusión. ¿Cuál es el límite de cuántas palabras o cuántas páginas deja de ser un cuento y empieza a ser una novela corta? O cuando la novela corta ya es una novela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, pues es parte de la discusión, pero volviendo a la pregunta que nos interesa ahora, sería el límite infinito de una página. Bueno, ya escucharon, estimados estudiantes, de el límite para su microcuento, ¿sale? Y también, doctor, insisto, abusando de su generosidad, quisiera compartir los microrrelatos, los microcuentos que envió el compañero José Luis. Bueno, mandó 2, pero ya sería mucho abuso que compartiera los 2, José Luis. Así es que si nos puedes leer uno, José Luis, compartirlo con el doctor. Claro, buenas noches y pues es un privilegio estar aquí con el doctor y no esperaba esto, gracias Diego, pero bueno, leamos el cuento 2, Okay. que es el que más lo viví, más lo sentí, ¿no? Dice así: las 10 de la noche, voy llegando y en la farola de enfrente se ve una sombra. Al pasar por ahí dicen, hijo,
Volteo y no hay nadie. Sigo caminando, llego a casa y cuando entro, dicen, ¿me invitas? Lo sentí cerca, me dan escalofríos. Digo, no, y de un salto ya estoy dentro y cierro. Escucho ruidos en la cocina. Entonces recuerdo, no puse ofrenda y los muertos me reclaman. Me persigno y busco una veladora, un vaso con agua. Sale en un platito, los pongo en la mesa. Enciendo la veladora, rezo y escucho, gracias. Bueno, me parece interesante, ya desde las primeras palabras, esto es como, tiene el estilo de una crónica. Entonces, Sí. esta hibridación lo hace, en ese sentido, texto posmoderno. Y el hecho de que no haya ni un solo punto y seguido, pues hace pensar en el flujo de conciencia, como el capítulo final del Ulises de James Joyce. Entonces, esta combinación de crónica y flujo de conciencia le da una identidad muy particular, ¿no? Por supuesto, aquí podemos ver el diferente temperamento literario con los 3 o 4 que conocimos hace un momento, ¿no? ¿Nos quieres comentar un poco sobre tu texto? Pues es que más que nada nació como una anécdota porque, pues, se oye raro, pero a mí me siguen mucho los muertos, de alguna forma, y aquí en mi casa pasan muchas cosas extrañas de repente. Entonces esto surgió en una madrugada que no podía dormir y estuvieron pasando ciertas cosas aquí, justamente en Noche de Muertos, ¿no? Entonces de ahí surgió este microcuento. De hecho, lo escribí esa misma noche que pasó, lo escribí, porque yo ya tenía el primer cuento, pero surgió esto rápido y rápido lo escribí antes de que pasara otra cosa, ¿no? Sí, se siente un poco esta sensación de que es la experiencia directa, ¿no? Se Sí. podría ir trabajando un poco más para cuidar la puntuación y más, pero claro, es muy interesante este estilo, ¿no? Que es una combinación del estilo de la crónica, que siempre es algo muy cercano a la realidad, con estos elementos que son finalmente sobrenaturales, ¿no? Como si fuera algo muy cotidiano. Es una combinación de varios elementos de distintas tradiciones literarias, ¿no? Creo que es muy interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues me encantaría, yo creo que todos los que están aquí presentes, que compartiéramos todos sus microrelatos, ¿no? Pero la sesión sería muy larga y pues no hay que abusar del doctor para que después, nos vuelva a acompañar, ¿no? Y bueno, tiene la palabra usted, profesor Jorge. Sí, muchísimas gracias, Diego. Pues sí, efectivamente, como lo dice el profesor Diego, doctor, nosotros que nos dedicamos a la docencia, eh, de verdad, chicos, chicas, son el sueño de todo profesor. Participan, comentan, preguntan. Ya quisiera yo que mis alumnos en clase presencial hicieran eso, ¿no? Pero felicidades, felicidades de verdad. Sigan escribiendo, diviértanse escribiendo, que es lo más importante, ¿no? Ya el lector, el crítico juzgará si tu texto merece o no la pena. Mientras tú te diviertas, olvídate de lo demás, ¿no? Y bueno, pues agradecerle una vez más, doctor Lauro, muy, muy agradecidos, muy honrados con su presencia y esperamos nos siga regalando parte de su tiempo y de su conocimiento con los próximos talleres, con los próximos estudiantes que nos acompañen. Muchísimas gracias. Sí, como no, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy preparando la que sigue. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor. De corazón se lo agradecemos todos. Al contrario, gracias. Gracias. Pues aquí vamos a seguir
doctor, para dar ya nada más unos comentarios finales. Si gusta quedarse, pues bienvenido. Bueno, mejor no intervengo aquí en algo que es interno de la dinámica. Me dio mucho gusto estar con ustedes y por supuesto estoy en la mejor disposición para continuar más adelante, ¿no? Nos seguimos comunicando por Facebook o por cualquier otro espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Digo, qué sorpresa me diste. No esperaba que pasara mi microcuento. Me agarraste descuidado y desprevenido, pero gracias. No, de nada, José Luis. Bueno, ya para cerrar nuestra sesión, compañeros que son digamos que del taller 2, del último taller del año, pues ahí está. Hoy, me parece que hoy se cierra la plataforma para entregar su microcuento, ¿no? Creo revisé hace rato y sí se cerraba hoy, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen. Sí, si no lo entregan, no cuando, hoy, sí, hoy es 16, sí, solamente, bueno, el primero lo entregaron más de 40, ahorita del microrrelato lo han entregado, me parece que 9, y algunos ya los leí, ¿no? El de Raimundo, el de Scarlett, ¿no? El de Ale, lo vi que ya estaba, ahí, no lo leí, Ale, pero tengo pendiente la lectura. Perdón, me hubiera encantado compartirlo con el doctor, pero no tenía la lectura previa, ¿sí? Bueno, Ale, a ver qué quieres decir. No, qué bueno que no lo leyó, porque yo creo que el mío se pasa. Ya es creo que una página y un piquito, pero bueno, también trato de que la letra no esté pegada, siempre trato de respetar espacios para... Lo que pasa es que yo me canso mucho cuando las letras están muy pegadas y trato de que esté separado. Digo, yo sí me gustaría que lo haya leído usted para que me dijera si hay que recortarlo o no, porque ya veo que entonces tengo el tiempo encima para poder subirlo a la plataforma. Si es No, una hoja y un piquito. sí, repito, si se cierra la plataforma no hay problema. De todas maneras, yo en las vacaciones, pues sí me voy a sentar a leer sus textos, ¿sale? Y para poder retroalimentarlos, ¿no? Enviarles la retroalimentación, por eso a algunos no les ha llegado. Ya algunas ya las mandé de la primera actividad, pero les digo, la mandaron 40, leí 5 completito y retroalimentarlos, ¿no? Entonces, en las vacaciones tengo esa tarea. Insisto, si se cierra la plataforma no hay problema y ustedes envíenmelo al correo, ¿no? Digamos que una semana más les doy para entregarlo, ¿vale? El taller termina mañana. Entonces, mañana agregamos una semana más para entregar su microrrelato, si no es que lo alcanzan a entregar hoy que se cierra la plataforma o mañana. No estoy seguro. Dice que se cierra el domingo. Bueno, el domingo. Me acabo de meter, que se cierra el Entonces, domingo. se cierra el domingo. Si no lo han terminado, pues tienen una semana más para mandarlo a mi correo. ¿Sí? Para aquellos que no lo han enviado. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, compañeros del taller 2? ¿No? Bueno, pues les agradezco muchísimo a los compañeros del taller pasado que aquí están, ¿no? Fue un gusto volverlos a encontrar y se los aseguro que no será la primera vez que les hagamos estas invitaciones. Leti, Niño, Gaby, José Luis, y por ahí vi a Marta, etcétera, ¿no? Del taller, de la primera generación de talleres, también vi a alguna compañera, Mari Carmen Jaimes, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Gaby, levantaste tu manita, te escuchamos. Diego, de verdad agradecerte porque, como dice José Luis, fue una grata sorpresa, fue como
como un abrazo al alma que el doctor hubiera escuchado, leído, visto nuestros cuentos, nuestras caras, escuchado nuestra voz, ¿no? Y también pedirle si puedo enviarle no sé qué es, un cuento, un relato. Tengo el título, lo tengo en mi mente, pero el título se llama ¿Dónde está mi piel? Y si me lo puede, lo puedo enviar a su correo y pudiera, pues a lo mejor en un tiempito que tenga, darme su opinión. Sí, claro que sí, Gaby, envíalo y lo leemos con mucho gusto. Sí, bueno. No me acuerdo, alguien comentaba en los mensajes. A ver, déjenme buscar el mensaje. Ah, yo también lo subí. Creo que fue Brisa. No, Brisa ya lo entregó. Pues, disculpe. Ah, Brisa, sí. Brisa decía que cómo realizaremos el microcuento. Pues no hay una fórmula, ¿no? Que yo les pueda dar para hacer su microcuento. Pero sí la extensión que tiene que tener su microcuento, que es la que comentó el doctor Lauro Zavala, Brisa. ¿Sí? Mañana, pues vamos a dedicar la sesión a leer algunos microrelatos, famosos de José de la Colina, alguno de Hemingway, que es muy famoso ese microcuento de Hemingway, que son solamente 6 palabras, ¿no? Es lo que vamos a dedicarnos mañana. ¿Sale? Sí, Brisa. Bueno, y María Elena Mata. Te escuchamos, María Elena. Buenas noches a todos. Hola, María Elena. Quisiera comentarle que se me ha dificultado mucho parar de escribir porque yo soy bien rollera. Entonces, en esto del microcuento, se vale que si me gusta una parte de lo que escribí, yo lo convierta en microcuento con la extensión que ustedes nos piden. Es ético hacer eso porque no me salió microcuento. Pues sí se vale. Y bueno, ya ahora con lo que nos decía el doctor, si tiene ese clima, ese inicio, ese clima, y esa epifanía de la que hablaba el doctor, pues bueno, ahí te va a estar tu texto, ¿no? Y ese final abierto, que una de las características de los microcuentos es ese, que casi todos tienen final abiertos, ¿no? Entonces, pues sí lo puedes hacer, María Elena, ¿no? Y Qué ya lo bueno, leeremos a ver cómo te queda. Sí. Bueno, y por último, Viviana. Buenas noches. Yo subí mi microcuento el lunes, pero no sé si también estuvo bien. Fueron como 110 palabras más o menos. Bueno, seguramente sí es un microrrelato porque 100 palabras no llenan una cuartilla, ¿no? No lo he leído, Viviana, son de los que yo creo que no he leído. Y sí, no recuerdo haber leído tu texto, pero lo leo y mañana lo comentamos en la sesión. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Bueno. Bien, pues ya van a dar las 9, vámonos a cenar. Profesor, Mande. rapidísimo, buenas noches, disculpe. Es que le acabo de enviar mi cuenta. Mañana le puedo enviar mi microcuento. No había tenido la oportunidad de enviárselo. Sí, me Vicky, gustaría. ¿sí estuviste con lo que dijo el doctor en la cátedra? Todo. Bueno, estuviste muy Ya calladita, estoy en ¿eh? su... No, es que, bueno, ¿cómo le diré? Me encanta escuchar a las personas que hablan así. Entonces me dejan sin palabras, sin comentarios. Disfruto mucho este tipo de pláticas, de conversaciones, de conocer más, de saber más, ¿no? De la sapiencia de las personas que han estudiado, que siguen leyendo y que siguen compartiéndonos sus saberes. Entonces me encanta, me quedo sin palabras, de verdad. Entonces, a veces el silencio dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces disfruté mucho
Estoy muy feliz. Nada más que le envié un mensaje equivocadamente al profesor Juan Pérez Alanís, preguntándole si había recibido mi cuenta. Sí es Juan Era Pérez. sí, pero ese es mi abuelo. pero era para usted, profesor. Saber si sí recibió mi cuento. Y, y Ajá. mañana mi microcuento. Eso era Bueno. todo. Gracias, gracias Muy bien, Vicky. por esta oportunidad de conocer y de saber más. Ya no me van a poder engañar tan fácilmente. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Gracias, Vicky. Bueno, maestro Jorge, usted unas palabras Sí, como invitado no, pues también nada, especial. nada más agradecerle a los muchachos, a las muchachas, a todos, todes y todas, o algo así es la cosa, ¿no? Pero bueno, y recordarles que lo del proyecto editorial que les había comentado, que José Luis me hacía el comentario aquí por el chat, el proyecto editorial sigue en pie, ¿vale? Y pues en cuanto tengan ustedes sus textos trabajados, el que ustedes consideren está mejor trabajado, ya con los comentarios que les haga el profe Diego, mándenmelo a mi correo porque lo que planea acá el consejo editorial de la Letras al Gusto, se llama la editorial, de la editorial en la que estoy trabajando, es hacer una reunión precisamente con todos los autores y platicar de toda la logística y de las formas legales que se deben cumplir para hacer la publicación y platicar de aspectos ya muy específicos de sus textos, ¿no? Entonces, quien guste participar del proyecto editorial, adelante, bienvenidos, están invitados. Mándenmelo a mi correo, lo había puesto en el chat. Sí, claro, lo pongo otra vez sin problema. A ver, ahí ya lo compartí por el chat y pues háganmelo llegar para pasarlo yo al consejo y que hagan la valoración y yo me comunico contigo, perdón, en cuanto tenga respuesta. Yo creo que el proyecto con Prep en línea, con los talleres de Prep en línea, comenzará ya para enero del próximo año. Ahorita sería muy apresurado, pero si el proyecto está, el proyecto va. ¿Ok? Bueno, y sería un gusto tenerlos ahí de invitados en este proyecto editorial, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias, Diego, otra vez. Gracias por invitarme y nos vemos. Cuídense, que tengan buena Bueno, noche. nos vemos Buenas mañana. noches. Un Les gusto mando la verlo, liga. profesor Jorge. Igualmente. Les mando la liga a los compañeros del taller 2. Que tengan muy buena noche. Mañana nos vemos en nuestra Buenas última noches. sesión. Buenas Váyale, noches. que Un descansen. gusto Hasta volver a luego. verlos. Cuídense mucho. Buenas Tengan noches, buena noche. gracias. Bye, Gracias, bye. Diego. Gracias, Gracias, José Luis. Jorge. Gracias, Gracias, Gaby. buenas Te noches. amo, Gaby. Te Adiós. amo. Yo también, yo también. Gracias, Jorge. Digo, perdón, gracias, profesor Diego. Cuídese mucho y un gusto Cuídense verlo. mucho.